Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra querida doctora Milagro Sierra en Contacto con la Salud. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor, Nelly, amigos televidentes, un placer estar aquí una vez más, este miércoles ya finalizando el año y como tú decías, semana navideña, entonces vamos a bajar el ritmo a muchas cosas en esta semana. Yo creo que el ritmo al aire, tenemos que bajar el ritmo. También al aire. Doctora, hoy un tema sumamente interesante y que estaba en el tapete y que lo íbamos a tratar el pasado miércoles, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, pues no pudimos compartir con usted. Los enajenados mentales y el peligro de estar en las calles. Situación que, tema este que está en el tapete por las razones que ya todos conocemos de la situación que se ha generado, o más o menos que ha impactado, porque son situaciones que se dan con mucha frecuencia en el país y que ha venido a desencadenar esta situación, lo más reciente que pasó en Santo Domingo, cuando un enajenado mental pues lanzó un blog desde el elevado en las Kennedy, causando la muerte a un joven. Y quisiéramos oír de viva voz de la doctora, en su condición de psicóloga y psiquiatra, especialista en esta materia, la opinión de ella con respecto a la situación de los enajenados mentales y el peligro que estos representan en las calles. Bueno, mira, Víctor, los pacientes psiquiátricos en condición de calle son una situación tanto social como gubernamental, como familiar, que hay que abordarla desde todas las esferas, pero sobre todo es un problema muy grave porque independientemente de que se criticó y que se luchaba por una mejoría del hospital psiquiátrico, una vez que el hospital psiquiátrico cambió de modalidad y dejó de ser un hospital de pacientes crónicos para cambiarlo a la modalidad de un centro de rehabilitación psicosocial que tiene una connotación diferente. O sea, hay una etapa de la enfermedad mental donde el paciente ya no es posible tenerlo en la casa. Nosotros como psiquiatras entendemos eso. ¿Por qué? Porque conocemos que hay muchas enfermedades mentales que tienen un avance progresivo y deteriorante. O sea, las enfermedades mentales no son como la hipertensión, no son como la diabetes, que tú te quedas en la misma condición. O sea, tú no tienes básicamente un deterioro de tu parte funcional, ni cognitiva, ni de memoria, pero las enfermedades mentales sí. Y es por eso que hablamos de cronicidad en salud mental. Un paciente crónico es un paciente que no tiene ni siquiera hábitos de higiene, que no tiene la capacidad de autocuidado. Entonces, ese tipo de pacientes requiere una institución. Y nosotros sabemos y estamos claros de que hay pacientes que por sus características son pacientes que necesitan un centro de acogida de residencia permanente. No puede ser que un paciente que es crónico, por definición, ya nosotros estamos hablando de que lo voy a reinsertar a la sociedad en 2 meses. Eso es una utopía. Se quiso hacer un hospital de corta estadía. Se llevó la ilusión de que el paciente psiquiátrico lo podíamos volver funcional y también que quisimos copiar modelos como por ejemplo el español, que tiene lo que se conoce como hospital de día, donde las personas indigentes y con alguna condición mental van en el día, pasan el día ahí en alguna labor terapia, se le medica y en la noche regresan a sus casas o a lugares asignados por el mismo gobierno, donde ellos tienen una persona que supervisa sus cuidados y que les vigila. Eso no es posible en República Dominicana. Lo primero que nosotros tenemos ni siquiera vivienda asegurada para la persona funcional, mucho menos para el que no es funcional. Y lo otro que no tenemos es esa posibilidad de tener un trabajador social por cada 20 personas dándole seguimiento en las comunidades, en la misma entorno del paciente. Entonces tenemos un programa fallido y aquí hay que hablar claro porque realmente nosotros que estamos dentro de la problemática sabemos la historia del hospital psiquiátrico. Yo me formé en un hospital de 150 pacientes psiquiátricos, 170 fluctuaba la cantidad de pacientes ingresados en ese momento, pero resolvía a grosso modo el problema de los pacientes deambulando en la calle, porque en cualquier punto del país un paciente en condición de calle se llevaba en una ambulancia al psiquiátrico, se le daba asistencia y en muchas ocasiones nosotros nos quedamos con años. Nosotros teníamos una lista
de pacientes que se llamaban desconocido 1, desconocido 2, desconocido 3, Wow. porque no había forma de enumerarlo. Y un paciente que había con nosotros en el hospital le ponía nombres. Doctora, perdón, Nelly, la sociedad de psiquiatría, porque hay que decir que todos debemos colaborar de alguna manera para que esta situación, por lo menos ver luz, aunque sea al final del túnel. ¿La sociedad de psiquiatría ha planteado alguna posible solución ¿Una propuesta de gobierno? alguna propuesta, algún proyecto que tenga, por ejemplo, de acciones que se puedan hacer en pro de que esta situación se pueda mejorar? Porque tenemos cientos y cientos de personas deambulando por las calles, enajenados mentales, y si ponemos el ejemplo, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, y hacemos un inventario En todos visual, los semáforos. nos imaginamos las personas que están en las calles. O sea, ha planteado la sociedad de psiquiatría una posible solución o un proyecto, como señala Nelly, al Estado Dominicano. Mira, Víctor, nosotros como sociedad tenemos clara la posición. Lo primero que tiene que haber es mucho más unidades de intervención en crisis. O sea, cada hospital prácticamente del país debería tener 5 o 6 camas destinadas a lo que es el manejo y la contención de una crisis psiquiátrica. Porque ¿qué es lo que está pasando en el país? Son 4 o 5 hospitales en el país, incluyendo el Hospital San Vicente de Paúl, que tienen una unidad de salud mental. Pero imagínate la proporción de pacientes que podría haber desde Samaná hasta Santiago. Y es la única unidad, la del San Vicente, la que da contención con 4 camas. Ok, eso le iba a decir, cuando usted habla de una unidad de psiquiatría que tiene el Hospital San Vicente de Paúl, ¿a qué se refiere? ¿Qué Nosotros significa eso? tenemos 4 camas de hombres y 4 camas de mujeres. 2 habitaciones para todos los pacientes que puedan presentar una crisis psiquiátrica en salud pública, desde Samaná hasta Santiago. Las autoridades lo saben. Saben también que por ejemplo, la unidad de Cabral Ibáez pasó 5 años en remodelación. Y en ese momento, en el Cibao completo, solamente San Francisco daba servicios. Tenía 4 camas. 4 camas que nos fueron retiradas durante la pandemia y que nosotros recuperamos, pero hay hospitales docentes, como por ejemplo el Moscoso Puello, que no tienen la unidad de salud mental porque la llevaron a unidad COVID, quitaron las camas y se quedaron esas camas como para pacientes orgánicos y no se regresaron a salud mental. Entonces, la sociedad de psiquiatría está clara. De hecho, nosotros tuvimos esta semana, diríamos, un foro constante con la problemática y estuvimos conversando. Y al fin y al cabo llegamos a la conclusión de que nosotros necesitamos hospitales psiquiátricos, de que ese tema del manicomio hay que quitarlo de la cabeza, porque obviamente tú conoces a Serenidad, tú ves cuáles son las condiciones ideales para un paciente con un trastorno de salud mental. No hay que emular una unidad privada porque estamos claros. Sin embargo, nosotros no tenemos los fondos como sociedad. Aquí hay 3 instituciones que son las encargadas porque los trastornos van a confluir entre las 3. El Servicio Nacional de Salud, Salud Pública y el Consejo Nacional de Drogas. Porque muchos de esos pacientes, o que la gente dice enajenados mentales, son pacientes en condición de calle por consumo de sustancia, que es una cosa muy diferente porque ese es el que te lo llevan a evaluar y tú lo entrevistas y te habla coherentemente. Y Pero, dice, doctora, simplemente yo quiero vivir en la calle, doctora, yo pero tengo no es menos familia. cierto que pacientes de esos que vemos en las calles también con un tratamiento pudieran reinsertarse a la Por supuesto, sociedad. e inclusive, Pero tiene que haber una política de inclusión. así es, y tomando por ejemplo la referencia que el paciente te da, el paciente te dice, no, mi familia vive en tal sitio. Yo soy de, tú vas a ese lugar, hace un descenso, un levantamiento, responsabiliza a la familia de la necesidad que tiene ese paciente, le contribuye con un tratamiento, lo responsabiliza a que el paciente no esté deambulando. También habilitar unidades de rehabilitación para drogas. Hay otra cosa que nosotros tenemos un eslabón perdido y es ¿qué tú haces con una persona que lo saca de una crisis por consumo de sustancias? Porque la gente cree que no, pero por alcohol, por marihuana, por cocaína, por heroína, tenemos constantemente que ingresar personas en crisis que en 10 días, 10, 12 días, están fuera de la crisis porque es por la sustancia. Una vez que tú eliminas la sustancia del cuerpo y le das contención a los síntomas, ya esa persona está lista, asintomática, para volver a su entorno. Pero esa persona no tiene
un grupo de apoyo en la comunidad, no hay un local donde se reúna diariamente Porque no hay un ese seguimiento grupo. post-crisis. Así es. Y sobre todo que la parte de la pirámide más ancha, que debe ser atención primaria, que debe ser las clínicas y los médicos que están en las comunidades, porque imagínate, nosotros tenemos una proporción de 170 psiquiatras activos para una población de más de 11 millones de personas. Entonces, si estamos hablando de que deben ser por lo menos un psiquiatra por cada 18 personas, y estamos hablando de esa proporción, nosotros tenemos aproximadamente un psiquiatra por 350 personas, 350,000 personas. Entonces, con la distribución que existe, que más del 70% de los psiquiatras están en Santo Domingo, entonces tú te podrás imaginar cómo anda el resto del país. Hay provincias donde no hay un psiquiatra, donde no hay una unidad de salud mental y donde los médicos de atención primaria, por ejemplo, no son capacitados para intervenir esas personas de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay un sistema muy bueno, que es el sistema de la UNAP, donde están las unidades de atención primaria de la comunidad. Ese médico de la comunidad debería tener un listado de cuántas personas tienen trastornos mentales, que usan esas personas, y poder hacer una psiquiatría comunitaria y llevar ese medicamento directamente a la familia de esa persona. Y ya tú tienes el personal. Doctora, ¿por qué tan pocos médicos se interesan en inclinarse por la especialidad de psiquiatría? Mira, la psiquiatría siempre ha tenido sus creencias importantes. La gente tiene también esa percepción de que hay muchas especialidades que son, aparte de que dan mucho prestigio, son lucrativas. Entonces se tenía la creencia de que psiquiatría ni es lucrativa, y realmente el psiquiatra es muy mal pagado, porque el psiquiatra invierte mucho tiempo en sus consultas y en sus manejos. Diferente a un cirujano, y no voy a menospreciar el trabajo de nadie, pero un cirujano te saca un apéndice en 15 minutos y te cobra 50,000 pesos. Un psiquiatra pasa 10 días con un paciente en crisis y no cobra 25,000 pesos de honorarios. Entonces nosotros tenemos una dificultad, y es que nuestro trabajo es laborioso, muy laborioso, y también este es a largo plazo. Y como no había cobertura de los seguros, y digo no había porque nosotros con seriedad cambiamos eso, y la gente se sorprende. Todavía yo escucho comunicadores nacionales diciendo, es que la salud mental no está cubierta por las aseguradoras. Digo, será en Santo Domingo, pero nosotros tenemos una unidad donde todas las aseguradoras principales del país le cubren los internamientos. La gente va al hospital todavía y me dice, doctora, yo vine y yo tengo seguro. Y yo, pero si usted tiene seguro, usted tiene cobertura a nivel privada. Y tú tienes que orientar a las personas y decirle, tú puedes ir a un centro privado con tu seguro y te cubre. Pero ese tipo de cosas también limita mucho. Entonces el psiquiatra, de una u otra manera, bueno, y te voy a decir una cosa, después de estos últimos años que hemos tenido médicos en formación rotando por Serenidad, se ha aumentado el número de psiquiatras y de jóvenes que quieren ser psiquiatras. De hecho, ya tenemos nosotros un residente de 4º año que salió de Serenidad, y un residente de 2º año que también fue uno de nuestros médicos generales, que ahora está haciendo la especialidad en psiquiatría. Y de los jóvenes que están pasando y se están formando, con mucha frecuencia tú escuchas que te dicen, yo quiero ser psiquiatra, porque la visión de psiquiatría que se tenía desde el hospital psiquiátrico, cuando yo me formé, hasta lo que se está viendo en el momento, es muy diferente, y la psiquiatría ha avanzado mucho y la gente lo está aceptando. Yo espero que realmente comiencen a formarse tanto lo que es más psiquiatra, pero sobre todo, Víctor, desapareció la figura del trabajador social. En este país no hay una escuela que forme trabajadores sociales, y es la figura más importante en lo que es el organigrama de salud mental, porque es el que trabaja con la familia, con la comunidad, es el que te hace el trabajo de identificar la persona en su comunidad y llevarla al hospital. Los líderes comunitarios deberían ser trabajadores sociales. Bueno, las preguntas mías yo se las voy a hacer el próximo miércoles, porque Víctor no me dejó hablar. Ay, Dios Ya mío, usted sabe. que Dios la perdone. Nelly, No, porque yo no voy a interrumpir. Nelly, Víctor, estamos Vamos en a hacer Navidad. un programa Estamos en especial, Navidad. usted y yo, Paz y doctor. amor. Estamos en Navidad. Vamos a así hacer que, un programa especial, doctora, usted y yo. doctora, Perfecto. nosotros agradecidos porque eso es un tema muy amplio que es importante Claro. seguirlo tocando. Yo lo iba a decir, era finalmente que precisamente hace 14 años
una de nuestras inquietudes de invitar y compartir con la doctora por primera vez en televisión era tocando esos temas, o sea, cómo la gente ha ido creando conciencia ya de que ir al psiquiatra, hacerte un chequeo mental es como tú ir a cualquier otra especialidad. Así es, recuerdo Sin como ahora porque a la gente le daba vergüenza que que se hubiera llama- una sala de espera en el área de así, psiquiatría. el programa se llamó ¿Cuándo ir a un psiquiatra? Exactamente. Hace 14 años. 14 años. Doctora, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada miércoles este segmento en contacto con la salud, hoy con el tema los enajenados mentales y el peligro de estar en las calles. El próximo miércoles nos volveremos a reencontrar con la doctora Milagro Sierra en otro segmento en contacto con la salud. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.